Interesante, ¿eh? Bastante diferente. ¡Ey, qué rico! Tortilla, ¿va? Es que mira ahí, qué macizo la máquina. ¿A cuánto lo vende la tortilla aquí? Un lempira por tortilla. ¿Qué tal la tortilla aquí? Son buenos. Son muy buenas. Aquí estamos con una tortilla de Doña Blanca, aquí de Dos Caminos. Vamos a ver qué tal son. Bastante sabor del maíz, bien infladito está. Muy buena la tortilla. 20 años de no caminar. Aquí en ese pasaje. Este pasaje para mí ahora, esto no existía. Estas casas no existían. Son nuevas. Son completamente nuevas. Esta casa tampoco existía. Por aquí pasaba todos los días yo para ir a la escuela donde vamos. Antes eran como montes, solares. Eran solares baldíos, no habían casas, habían 2 que 3 casas. Bastante perro, ¿verdad? En Uy, esta calle. Aquí compran el hierro, aquí. compran el hierro, compran el plástico, aquí compran todo lo que querrás venir a vender, ellos te lo compran. ¿Por cuánto compran una libra de, digamos, aluminio? La libra de aluminio le estamos pagando a 9 la libra. 9 la libra. ¿Y digamos, botes de fresco? Ahorita está a 5 la libra. 5 lempiras por libra. Por libra. ¿Y dónde los llevan? La empresa se llama Invema, queda por el Zapotal y yendo para Choloma. Allá lo llevan y allá lo lo reciclan. procesan, sí. Excelente trabajo lo que hacen las empresas de reciclaje, ya que si no fuera por ellos, Habría un caos. habrían caos. Yamil, aquí hasta hay odontología. Odontología, sí, hay varias, 4 o 5 clínicas de odontología. Qué bonito, mira. Aquí, eso es lo más bonito, mira, ve. Ah, Yo les comentaba a ellos sobre el esfuerzo de humanidad que ustedes hacen para poder darles clases A o los niños más ayudar pequeños. a los niños también discapacitados. Atendemos niños con discapacidad, diferentes discapacidades. Se llama así, Centro Intercomunitario de Atención a Personas con Discapacidad y Solidaridad. ¿Cuántos niños? Tenemos 32, ¿verdad? Ya que atendemos microcefalia, hidrocefalia, terapia física. Muchas gracias, sí. Estamos en la escuela Minerva. Esto es parte de una trayectoria de los jóvenes como yo. Aquí nos crecimos, Aquí estudiaste. Aquí, chin, era donde, mira, nos metían así, la uña en la oreja, nos daban con el borrador. Ahora, pues la crianza ha cambiado. Ahora al niño no se le puede llamar la atención, no se le puede hacer nada. Pero esta escuela fue la que creó al único indio garífuna de primero a sexto grado. Le tenemos preparado una pequeña actividad. ¿En serio? Vamos. Aquí tenemos cuarto grado, por todo tenemos 27 secciones. 27 Es la escuela secciones. más grande de Dos Caminos. Es la escuela más grande. Tenemos 936 alumnos y lo reducimos producto de la pandemia. Sí. Casi 1000 alumnos, mi gente, aquí en esta escuela. Cuéntanos, Yamil, usted es un ícono ahora de Dos Caminos, pero en el primer grado, ¿cómo era usted de niño? La verdad era un niño muy tremendo. Aquí en el mero centro había un palo de coroza que nosotros lo apedreábamos para bajar corozas y después quebrarlas y podernos comer esa comida. Entonces eran anécdotas muy bonitas. Mira, todos los niños están formando una fila. Inesperadamente me han llamado para esta gran mesa. Increíble lo que prepararon ellos. Están casi 1000 alumnos alistándose para hacer alguna presentación. No estoy seguro qué es lo que nos espera, pero se ve unas niñas en vestimiento especial. Vamos a ver qué nos espera. Señor Jesús, te pedimos que nos bendiga. Para una, para dos y a las tres. Yamil, acabamos de conocer casi 1000 estudiantes en la escuela donde usted estudió. ¿Cuál es el sueño que tiene para todos esos niños aquí? La verdad que mi sueño hoy en día es luchar por tener una casa de la cultura en Dos Caminos, Villanueva Cortés, para que los niños aprendan a tocar guitarra, aprendan a tocar piano, aprendan a cantar, aprendan a hacer muchas cosas, chi, porque desde que yo nací jamás he visto una casa de la cultura dentro del municipio de Villanueva, no digamos dentro de la aldea de Dos Caminos donde yo nací, donde prácticamente ya somos un municipio y no tenemos una casa de la cultura, que la casa de la cultura es lo que habla por nosotros, o sea, para nosotros La identidad hondureña. esa identidad es la que nosotros deberíamos de tener para que los niños no se pierdan como se han perdido en estas últimas generaciones. ¿Está bien? Sí, mire la tienda de lejos. Ah, sí, mire, porque Sí. ¿Qué tenemos de venta aquí? ropa, zapatos, ¿Cuánto valen los tenis allá? 550 valen. Marlene, ¿cuánto tiempo lleva vendiendo aquí? Como 30 años tengo. 30 años aquí. Sí, de que empezaron los niños aquí en la escuela. Wow. Es mi hija, ¿ves? Ella es su hija, ¿sí?
Justo. Aquí estamos con Jenny. Ella es la hija de la gran madre que está emprendiendo aquí. ¿Cómo se hace sentir su corazón cuando mira a su mami luchando 30 años por toda la familia? Pues muy bien, porque ella nos enseñó al trabajo y aquel también es de nosotros. Y desde pequeña ella me enseñó valores muy buenos y ella nos dio el estudio aquí a mí y a mi hermana. Aquí estudió. Sí, aquí en esta escuela saqué 6º grado. Gran hija, ¿verdad? Sí. Gran familia. Gran familia. Me siento orgullosa porque les he dado mi estudio, 2 hijos tuve y desde aquí les he dado 1er grado y después lo puse al colegio solo con el negocio. Muchas gracias, sí. Y a mí le está buscando fruta, así como hacía cuando era un niño. Y ahora es más alto. ¡Hey! Vamos a probar la guayaba de Yamil. Muy ácido. Aquí en esta casa viven mis padrinos. Cuando yo era un niño, aquí pasaba la mayoría de mi tiempo cuando salía de la escuela o venía para la escuela. La academia de niños aquí de fútbol. Prácticamente la academia de niños, ellos luchan por rescatar esto. Entonces el apoyo es para poderles comprar tacos a ellos, para poderles comprar uniformes y que esto vaya creciendo, porque esta es la juventud de Dos Caminos. Bueno, mi gente, vamos a entrar a una tienda muy famosa aquí en Dos Caminos. Hola, aquí estamos con Doña María, la fundadora de Patty's Collection. Conocí esa gran empresa en el bazar de sábado en San Pedro Sula, haciendo un gran trabajo. Y aquí estamos, en la mera tienda de ellos. Y vamos a conocer la tienda. Mira la ropa, mi gente. Cuéntanos del estilo de ropa que venden ustedes. Elaboramos prendas de la cultura lenca y garífuna, que son 2 culturas muy reconocidas en nuestro país. Estos detalles lencas lo hacen, ¿verdad?, nuestros indígenas allá en Intibucá, en el Cacao. Y esa es la cultura garífuna. Pero aquí tenemos un poco porque la mayoría de todo pues está en San Pedro Sula. En el bazar de sábado. En la tienda. Ah, tiene una tienda allá, ¿verdad? Fuimos a bazar de sábado todos los sábados también. Wow. Aquí estamos con Don Neri. ¿Cuántos años lleva arreglando ropa? Tenemos 7 años ya. 7 años. Aquí tienen. El uniforme de él también. Sí. ¿Son esposos ustedes? Sí, ¿verdad? ella es mi esposa. Sí. Él es mi hijo. Ah, sí. ¿Quién es Patty? Mi hija. La idea inició con ella porque ella quería una blusa y se la elaboramos, ¿verdad?, sin tener ningún conocimiento y le quedó muy bien y a partir de ahí pues las personas empezaron a pedir. Un saludo a Patty. Pati, amor, te amo. Esos son telas lencas. Sí, los telares Vienen directamente del pueblo en Esperanza, en Intibucá. Y estos son telas los garífunas africanas. africanas. Muchas personas me preguntan sobre una camisa que a veces me pongo para los videos. Fue entregado por ellos, mi gente. Si quieres esa camisa o camisas de este estilo, aquí les dejo toda la información de Patty's Collection. Pero hoy le tenemos una con un mapa de Honduras. Wow, muchas gracias. Vamos a ponerla. ¿Cómo me queda, mi gente? Diseño lenca y mapa de Honduras. Sí. Está caliente esto, sí se siente como algún calor. Esto es. Sí. Bueno. Es el proceso de la camiseta que hice hoy en Andalucía. Ya. Y luego se espera un poquito para quitar esto. No importa cuántos colores, pueden 3, 4, 5 colores. Sí. Que eso se mira que es un color. Los colores que más vendemos es el plateado, azul turquesa y el dorado. Sí. Aquí estamos al par de Patty's Collection. Hay un café. Aquí estamos con Mayra, la fundadora de este café. Cuéntanos, ¿cómo se llama aquí? Se llama Novedades Carimay. Carimay. ¿Qué es Carimay? Carlos y Mayra. Ah, Nombre de mi esposo y el mío. lo enamoro con café, ¿verdad? Con tacitas de café. Con café y con granitas de sabores. Hey, ¿y esto? Muy bonito. Muy bonito. ¿Qué tenemos aquí? Granita. Sí, granita de café y de piña colada. Piña colada también. Piña colada. ¿Es de los piña colada que tiene tequila o? Quiere ¿En serio? Oiga. Sí. Aquí hay de todo en Dos Caminos. Y acá en la granita de café se sirve con crema y con galletas. Wow. ¿Cuánto vale esto? Esta granita sí, la de piña le cuesta 55 lempiras. En San Pedro Sula unas 200 lempiras. Vamos a pedir un café para mí. Aquí estamos en la casa. Hay un pequeño paraíso aquí escondido en Dos Caminos. Mi gente, aquí en este café se puede ver todo el paisaje de la hermosa ciudad de Dos Caminos, tomando una rica piña colada. Aquí necesito encontrar una dos camineña que me acompañe. Pero la piña colada siempre rica. Mira ese café bien cargado. Yo sé que en Dos Caminos la manera correcta es poner el pan dentro del café, ¿verdad? Así, mi gente. Él es mi esposo, ¿eh? Por él se llama Carlos. Qué rico el café. Wow, tiene un sabor muy bueno. Bueno, volvimos a Pollo Maná. Gracias. Ya llegó el mejor momento del día, en la hora de almuerzo. ¿Cómo es la manera correcta
de comer esto aquí en Dos Caminos? Yo me acuerdo que antes nosotros el pollo no necesitábamos tener cubierto, lo comíamos así, lo partíamos así, a puro dedo, nos chupábamos un dedo y no había problema. Ahora es que todo el mundo nos critica. Ahora todo el mundo quiere esto, pero hoy vamos a comerlo entonces en la manera correcta, a mano. Mira la salsita, repollo, con la tajadita caliente. Muy rico. Esa es una salsa que nunca he probado. Es bien ácido, qué rico. Está feliz, Angélica, hoy. Vamos con el famoso pollo. Mira la salsa que echan aquí encima. Vamos a probarla. Pollo chico. Qué jugoso va. Bien crujiente por afuera. Es muy jugoso adentro. Eso es lo más famoso de Pollo Maná. Sus tajadas, su pollo crujiente y sus salsas. Esta salsa no lo va a encontrar en San Pedro ni en Progreso esto. ¿Qué tal la seguridad aquí de Dos Caminos? Nosotros prácticamente nos protegemos entre nosotros. O sea, es algo tan bonito que podemos andar a cualquier hora y no pasa nada. Sea de día o sea de noche. Aquí los carros pueden entrar a cualquier hora y no tienen que andar bajando los vidrios, gracias a Dios. Yamil, usted intenta reparar las calles aquí cuando se arruina, cuando hay huecos. A veces no lo hago yo solo, simplemente le digo a los vecinos, ¿será que me ayudan con una bolsa de cemento? Yo pongo la arena, yo pongo mi carro y busco a los muchachos para que me ayuden a tapar los huecos. Yo tuve un proyecto hace poco donde hice una siembra en el bulevar aquí de 250 arbolitos. Wow. Si te das cuenta, todo esto yo lo sembré de arbolitos y ya no hay ninguno. Hola, ¿qué tenemos aquí, amiga? Tamalitos de elote. Tamalitos de elote, hechos aquí en Dos Caminos. Pimienta. En pimienta. ¿Cuánto vale la bolsa? Por toda la bolsa vale 60 la pila. Bueno, mi gente, estos son los famosos tamalitos de Honduras, de Doña Marlene. Muy caliente. Está comenzando a llover, pero nada nos impide el hambre. Porque aquí tenemos que comer rico en Dos Caminos, fresquito. Y son bien grandes. Seguramente hace 15 minutos lo terminaron. Vamos a probarla. Suave por afuera, bien rico por dentro. Está caliente, cuidado, ¿sí? Es increíble el espíritu de los emprendedores y emprendedoras aquí en Dos Caminos. A nada le detiene mi amiga allá, ni la lluvia, ni el sol. Ella está todo el día vendiendo, cocinando desde la madrugada. Así que saludos a todos los emprendedores de Dos Caminos. ¿Qué nos trae? Quiero que lo pruebes con esta rica y deliciosa mantequilla traída del sur. Mantequilla del sur. Sí, mantequilla. Entonces es del cubierto por si está muy caliente y echarle a tu gusto ahí para que pruebes. ¿La mantequilla caliente también o no? Para que lo pruebes así. Normalmente nosotros nos comemos el tamalito así o con queso. Mira, mi gente, vamos a ver qué tal la sensación. Delicioso. ¡Qué rico! El ácido de la mantequilla y los dulces de los tamalitos le hace una combinación perfecta. Interesante, veo un gimnasio aquí en el medio de Dos Caminos. Otra vez, vamos a ver qué tiene adentro. Qué interesante, toda la pintura. ¿Dónde estamos ahorita? Chin, llegaste a un sueño hecho realidad. Para el único indio garífuna siempre luché tener un gimnasio y pues llegaste prácticamente en el mes de aniversario. Gimnasio JBC está cumpliendo 14 años. Dios me dio este sueño para cumplirlo realidad. Te presento JPC Gym, que significa Yamil Valdés Serrat. Puro cardio de ese lado. Por este lado pues tenemos lo que es el peso libre en pecho plano, pecho inclinado y pecho desinclinado. ¿Cuántos miembros tienen en el gimnasio? Hay personas que pagan por hora, hay personas que vienen. Por hora también se puede. También hay personas que vienen y me piden una quincena. Entonces, relativamente a veces uno no puede tener un cálculo de cuántas personas, porque no todo el mundo viene y paga una mensualidad. Pero sí hay un aproximado entre 70, 80, 60, 50 personas a veces mensual. Hasta en otras ciudades más grandes no tienen un gimnasio de este tamaño, mi gente. Aquí estamos con Alberto, uno de los más mamados aquí de Dos Caminos seguramente. ¿Cuál es la rutina de hoy, Alberto? Hombro. Cuénteme, Alberto, ¿qué te motiva tanto cuidar su salud? Cuando yo comencé acá era bien delgadito, entonces me sentía inseguro de mí. Estaba entrenando hombro, pero se ve que antes era quebrada. Sí, tuve una quebradura, me caí de un palo. Sí, pero eso no te detuvo, ¿va? No me detuvo. Sí. Ahí está traqueando.
Gran rutina de hoy, sí, hombre. Muchas gracias, sí. Sí, hombre. Gracias a usted por todo. La gente piensa que yo vivo del arte, piensa que yo vivo de bailar. No, yo vivo de mi gimnasio, ¿viste? Ayer se quebraron 2 espejos. Esos 2 espejos yo tengo que reemplazarlos. Si no me preocupo por mi gimnasio, no vivo. ¿Cómo nació la idea de abrir un gimnasio aquí en Dos Caminos? Porque en mi niñez lo único que miraba yo en el centro de Dos Caminos era cantinas. Entonces dije yo, déjame poner un gimnasio o una tienda de ropa. Puse las cosas en la balanza y surgió la idea de mejor un gimnasio para que sirviera para rehabilitación, tanto como para el cuerpo, también para la parte mental. Muchos años como entrenador personal. De hecho, me gradué de entrenador personal en Estados Unidos hace 16 años. Después de que vine a vivir a Honduras fue cuando adopté la parte de la cultura garífuna para representarla como el único indio garífuna. Pero ya tenía el gimnasio, ya yo vivía de algo. Yo no vine a Honduras a buscar trabajo, no. Yo vine a Honduras prácticamente a vivir de una empresa de la cual yo soñé. ¿Cómo nació la idea de ser el único indio garífuna? Nace por la falta de cultura que a veces nosotros tenemos o por el miedo de adoptar otras culturas. En este caso, pues yo no tuve miedo de decir, bueno, voy a adoptar la cultura del garífuna porque me llamó tanto la atención su baile, su ritmo, su movimiento de cadera y su yancunú. El único indio garífuna surge de apodos que me decía el mismo garífuna. Unos me decían blanco por error, indio por equivocación, gari indio, y otros me decían el único indio garífuna. Y ahí surge agarrar un apodo de lo que ellos me decían para convertirme en el único indio garífuna. Yo me fui para Estados Unidos residente gracias a mi mamá. Yo sé que mi mamá va a ver ese video, orgulloso de ella. Gracias, madre. Saludos a ella. Por todas las oportunidades que siempre me dio para poder lograr mi sueño. Y pues cumplí mi sueño de poderme hacer ciudadano americano. Al yo ser ciudadano americano se me abrieron las puertas, tanto como en Estados Unidos como en Honduras. Me da la opción de poder vivir en las dos partes. Pero ya llegó un momento donde conozco a mi actual esposa. Cumplí 9 años siendo el único indio garífuna y cumplí 9 años de relación con mi actual esposa. Oiga, fue por amor que volvió a Honduras. Yo sabía que era por algo. Y progreseña también, ¿verdad? Y progreseña también. Yo miré en un video de las redes de que se inundó totalmente su gimnasio. Cuénteme, sí. ¿Qué pasó allá? Fue algo impresionante, algo que nosotros no nos lo esperábamos, porque casi aquí nunca se había inundado. Chin, y cuando de presto nos llaman, Yamil, el gimnasio se está inundado, yo tuve que correr de donde estaba, de Santa Rosa de Copán, en una presentación del único indio garífuna. ¿Cómo fue la sensación cuando usted entró y todo estaba destruido? Lloré como niño. De hecho, pues mi esposa fue la que me tranquilizó y me consoló, porque muchas máquinas que perdí, las corredoras, pues las perdí. El sistema eléctrico estaba muy bajito. Después tranquilizarme para empezar a sacar todas las alfombras. Muchos amigos me ayudaron, les agradezco mucho. ¿Algún mensaje a los amigos que le ayudaron en ese momento tan difícil en su vida? Pues la verdad, ellos saben que yo estoy muy agradecido con ellos. Mi gimnasio es para ellos, mi gimnasio es de ellos. Ellos saben que aquí pueden entrar a entrenar las veces que quieran. Yo eso lo prometí ante Dios, que todas las personas que me ayudaron a sacar todas las máquinas, a sacar las alfombras, a barrer, a trapear, todas esas personas siempre serán bienvenidas en mi gimnasio sin pagar un peso. Y ahora, después de mucho esfuerzo, pudo recuperar el gimnasio para el público otra vez. ¿Cómo aprendió su punta? La verdad, aprendí la punta prácticamente solo viendo el movimiento de cadera y el movimiento de cintura. La parte de movimiento del pie del garífuna, cómo se movía, esa fue la parte que yo pude aprender más, porque eso es una técnica para poderla bailar. Esa técnica fue la que yo aprendí para que entrara más en mi corazón y poder llevar la cultura a otros países. Yo soy japonés americano. ¿Crees que es posible que un japonés americano pueda aprender a bailar así como ustedes? Claro que sí es posible. Cuéntame de dónde estamos, Yamil. Sí, esto es algo muy bonito que me nació a mí hace tiempo, pero se llegó el momento de cumplir el sueño y llegamos al Callejón de la Bandera. Arte que me nació en la pandemia, arte que yo no sabía que yo tenía ese don, pero nunca es malo descubrir cada don. Todo lo que ustedes ven aquí es pintado por el único indio garífuna, y me nació la creación también de las sombrillas, que muy pronto ya tengo que reemplazarla, pero ching, es un atractivo. Pero está sirviendo ahorita. Pero está sirviendo. ¿Y eso? Esa es una pequeña bienvenida, Chin, de verdad que... Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Siempre soñé con tenerte en mi querido Dos Caminos. De día a día pues estábamos escribiéndonos para que ese día pudiera llegar, y no podía, Chin, dejar de recibirte con un homenaje. Gracias a
Creaciones Cami. Son una familia emprendedora de este Dos Caminos que todos queremos. Fue mi segundo mural. Wow. Y las alas fueron mi tercer mural. Aquí, qué bonito. Pero tiene los Six Flags como la aventura. Antes los tenía, ahora mucho pollo maná. La calle se acaba de construir y por eso está un poquito... Esta calle nueva. Mal hecha, pero es nueva. ¿Y qué? ¿Aquí pertenece a la alcaldía de Villanueva? Los Caminos pertenece a la alcaldía de Villanueva. Aquí estamos con la hermosa esposa de Yamil. Paula es de Progreso, ¿verdad? El Progreso yo. ¿Cómo es que se conocieron, Paula? Lo conocimos en Miami. ¿En Estados Unidos se conocieron? Sí, en Estados Unidos. ¿Bailando punta o...? En un restaurante. ¿En qué tipo de restaurante fue? Un restaurante catracho. Y él andaba en una bicicleta, digo. ¿En una para bicicleta? mí. Fue amor a primera vista. Amor a primera ¡Oiga, vista. felicidades! Yamil, ¿dónde estamos? Llegamos a... Quiero que la cámara me siga, que la cámara me siga, que la cámara me siga. A la casa de el único indio garífuna, Chin. Wow, un honor, un placer. Otro placer que me está dando Chin Fujiyama. Yo le digo a Chin, no sabes ni cómo te digo, yo le digo la voz de Honduras. Porque para mí sos la voz de Honduras. A cada rincón que llegas de nuestro bello país, sos realmente un orgullo patriótico, hermano. Y de verdad que hoy te vamos a dar la llave de mi casa y la llave de mi casa va a ser Bailando Punta. ¡Archuchu! ¿Esas luces para qué son? Tengo muchas amistades, entonces, ¿qué hago? Le compro un pedacito de pastel, conecto las luces y tenemos un sistema de luces especialmente. Se convierte en disco aquí. Bienvenido a mi tercer piso, la parte de relajación, donde pues tenemos una mesa de billar, tenemos una mesa que yo le llamo la hora del café, donde me puedo relajar tranquilo, toquemos, bailemos, disfrutemos. Y esta es la parte del sonido para no estar aburrido. Wow, para las fiestas aquí. Para las fiestas aquí tengo también mi data show y que la fiesta sea en grande, hermano. ¿Ah? ¿Qué tenemos aquí también? Estos son muchos reconocimientos que me han dado en la trayectoria pues cultural del único indio garífuna. Tengo pocos porque no me ajusta la mesita para ponerlos, los otros pues los tengo muy bien cuidaditos. Yamil, yo miro todos esos jóvenes preparando. ¿Quiénes son? La verdad, ellos son